Archivo anómalo. La cordillera de Karakorum, junto con el Himalaya, forma parte de una de las grandes cordilleras ubicadas en Asia, compartiendo, al igual que muchas, una gran cantidad de intrigantes leyendas sobre extraños seres que habitan en su gran magnitud. Situada en la frontera entre Pakistán y China, tiene una longitud de unos 500 kilómetros, donde pueden encontrarse 5 de las mayores cumbres existentes en el planeta. Uno de los grandes misterios que ha aflorado en esta zona tiene que ver con la existencia de un extraño ser humanoide que ha sido avistado y reportado en innumerables ocasiones por los pastores de Pakistán occidental. Conocido ampliamente como el Barmanú, palabra en lengua chankrit que significa hombre peludo, es considerado un equivalente al pie grande de Norteamérica, diferenciándose de este por su comportamiento agresivo y por ser sinónimo de desapariciones y secuestros. Algo que por mucho tiempo ha causado pavor a los solitarios habitantes, que también aseguran tiene la costumbre de raptar mujeres para posteriormente aparearse con ellas, una práctica que también es propia de otros críptidos similares, como el sisimite. Se le ha visto cargando pieles de animales en su espalda, y aunque en diversos avistamientos ha sido descrito como un homínido, también se le considera en algunas localidades como una especie de hombre salvaje, teorizándose entonces que pueda tratarse de un remanente desconocido de los antepasados del hombre. El Barmanú habita en las cordilleras de Hindu Kuch y Karakoram, entre el Pamir y el Himalaya, así como en el valle de Chichiku, donde se encuentra la región de Chitral, al norte de Pakistán. Esto lo sitúa directamente entre los críptidos más famosos de la región, como el Yeti o los Almas de Mongolia. Aunque las leyendas que rodean a estas criaturas han existido en el norte de Pakistán durante siglos, estas misteriosas bestias llamaron la atención de la ciencia durante casi todo el siglo XX. El destacado zoólogo español Jordi Magraner, estudiante del mismo padre de la criptozoología, Bernard Heuvelmans, buscó exponer este enigma entre 1987 y 1990 y lo convirtió en el trabajo de su vida. Uno de los ensayos que escribió fue Reliquias homínidas de Asia Central. Magraner buscó evidencia junto a la doctora Anne Mallesand en una expedición que realizó a la región de Chitral. Los investigadores registraron no solo relatos de testigos presenciales, sino que también descubrieron huellas de gran tamaño. El equipo europeo también escuchó lo que ha sido descrito como sonidos guturales, que solo podrían haber sido producidos por una caja de voz primitiva, como nuestros primates antepasados. Al cabo de una exploración de 19 meses, Magraner regresó con 27 informes testimoniales y un retrato de dichas criaturas. La información reunida excluyó el uso de un lenguaje articulado por parte de estos hombres salvajes, concluyendo entonces que posiblemente se comunicaran por medio de potentes sonidos guturales. En nuestra indagatoria, hemos traducido del francés parte de una entrevista realizada a un pastor pakistaní, quien indica tuvo un encuentro cercano con esta espeluznante criatura. Entrevista que dejaremos al final de este video. El resultado de los informes permite descartar que se trate solamente de una leyenda mítica. Muy por el contrario, es un complemento a la idea de que se trate efectivamente de antiguos homínidos antepasados del hombre. Los datos anatómicos hallados en fósiles permiten apoyar la posible existencia de poblaciones prehistóricas en los altiplanos de Pamir e Hindu Kuch. Por otra parte, e increíblemente, los archivos soviéticos sobre la existencia de estas criaturas en Asia Central son voluminosos. Hay un informe de casi 400 páginas titulado Estado actual de los conocimientos sobre homínidos reliquia, escrito por la Comisión Soviética para el Estudio del Hombre de las Nieves, creada en 1958 por insistencia del historiador ruso, doctor en ciencias sociales y experto en prehistoria y neurolingüística Boris Porshnev, quien solicitó realizar estas pericias al Presidium de la Academia Soviética de Ciencias. La comisión se encargó de redactar 8 informes reservados sobre el asunto. En primera instancia, se trazarían 2 objetivos principales: recopilar toda la información disponible en territorio soviético y fronterizo, y posteriormente organizar una expedición a Pamir en busca de testigos. Participaron varios grupos de científicos, entre ellos zoólogos, geólogos y arqueólogos.
pero por desgracia esta no fue dirigida por Porshnev y se fraccionó en varias expediciones subalternas que no siguieron exactamente lo propuesto por el profesor, centrándose en estudios sobre botánica y otros aspectos alejados de la temática, totalmente ajenos al asunto principal. En enero de 1959, el Presidium decidió no renovar la expedición, ya que presuntamente las investigaciones habrían concluido en la imposibilidad de que estas especies vivieran en esa zona. La idea de Porshnev era precisamente intentar entender los orígenes del lenguaje articulado, dado que estos seres parecían no tener ninguno, al igual que se dice que los neandertales no lo tenían, algo que acortaría la brecha entre las teorías de Porshnev y Magraner. Finalmente, la expedición retornaría a Moscú sin éxito, anunciándose de manera precipitada que el abominable hombre de las nieves simplemente no habitaba en Pamir. Por su parte, Porshnev arremetería contra el comunicado de la Academia de Ciencias declarando que la expedición se había centrado en zonas incorrectas y en una época del año en que, según él calculaba, estas criaturas se desplazarían a otras regiones en búsqueda de comida y mejores climas. Se cuenta que un extraño ser fue capturado al sur de Kazajistán, cerca de la frontera con China, a principios de la década de 1920. El cadáver de la bestia fue analizado por un zoólogo y anatomista ruso de nombre Vitaly Kaklov, quien se encargó de detallar su aspecto en algunas notas que decían lo siguiente. El ejemplar, que era macho debido a la presencia de órganos genitales masculinos, estaba cubierto de pelo marrón rojizo, se mantenía erguido y su estatura era similar a la de un hombre adulto. Los brazos eran largos y llegaban casi a la altura de las rodillas. Los hombros eran poderosos y el pecho se encorvaba un poco hacia adentro. La nariz, que no era muy grande, era ancha y abultada. La piel del cuerpo, especialmente las articulaciones, era callosa y rugosa. Las piernas estaban ligeramente dobladas hacia adentro. Los dedos de los pies eran gruesos, destacando el dedo gordo, plano, ancho y muy separado del resto. En la parte posterior del cuello había una pequeña protuberancia peluda, con una pequeña jiba musculosa, que añadía al ser una tosca apariencia. Entre 1908 y 1915, Kaklov viajó por la región de Zongaria, ubicada en las montañas de Altai, y las Tien Shan de Kirguistán. Allí, algunos pastores, cazadores y agricultores contaron historias relacionadas con un extraño ser al que llamaban Sigik. Esta criatura bípeda era reconocida como un elemento más de la fauna local, aunque los pobladores estaban de acuerdo en que de cierto modo era humana, pero con un aspecto similar al de un hombre salvaje, cubierto completamente de pelo. El Sigik habitaría en la región del Paso de Torugat, cercano a la frontera con China. En invierno migraría al sur, buscando zonas favorables para su supervivencia, mientras que en verano remontaría al norte, buscando regiones despobladas. Dependiendo de estos factores, podía ser observado en glaciares y terreno alpino, valles, ríos, lagos y zonas de menor altitud. Las ilustraciones y textos del cuaderno de campo de Kaklov muestran una criatura homínida de rasgos primitivos, que describió también como un ser solitario y de hábitos omnívoros. Motivado por las investigaciones de Kaklov, el geólogo soviético A. G. Pronin continuaría investigando el tema. Cuenta que en uno de sus viajes logró divisar a un ser humanoide al borde del glaciar Fedchenki, en la región de Pamir. Al mediodía, noté una figura sobre un acantilado rocoso a unos 500 metros de distancia. Mi primera reacción fue sorpresa, ya que la región estaba totalmente deshabitada. Luego, reconocí que la criatura no era humana, se parecía a un hombre, pero estaba muy encorvado. Observé cómo la potente figura se movía por la nieve, mientras que sus antebrazos eran más largos que los de un ser humano, se movía por esta como cualquier otro ser bípedo. Cabe mencionar que Kirguistán cuenta con una población de unos 6 millones de habitantes. La densidad poblacional media es de 26 habitantes por kilómetro cuadrado, y algunas regiones presentan densidades de entre 1 a 2 habitantes por kilómetro cuadrado, un lugar ideal para albergar formas de vida absolutamente desconocidas. Entre los más de 70 casos recopilados hasta el momento, conectados con el hombre salvaje o con el Barmanú, hay algunos que van desde ejemplares femeninos que han secuestrado cazadores, hombres salvajes que se acercan a arroyos a beber agua, grupos reducidos de homínidos que cruzan campos de cultivo, dejando enormes huellas de 40 centímetros, agresiones a los pobladores u ojos que brillan en la oscuridad,
acompañados de terribles alaridos que no pertenecen a los animales salvajes de la zona. En 1976, el periódico El Registro de Raleigh de Carolina del Norte hacía eco de una noticia publicada en un periódico soviético llamado Pravda sobre una carta de un geólogo y profesor de escuela secundaria llamado A. Pechersky, que se encontraba de excursión en la parte superior del valle de Karakast, coordinando una expedición de un grupo de jóvenes arqueólogos. El grupo pronto comenzó a notar que alguien parecía acecharlos. Se veían piedras que caían por separado de noche y se escuchaba el crujido de ramas cercanas. Pechersky, sabiendo dónde se metía, había traído consigo una pistola. Al tercer día, casi a medianoche, el profesor aún estaba despierto. De repente, oyó un movimiento cerca de la entrada de su tienda, que no estaba cerrada firmemente. Fue entonces cuando vio que una espantosa mano cubierta de pelos escurría dentro. No había duda que el propósito de la criatura era alcanzar un plato de comida sobrante. Cuando encendió su linterna, vio que rápidamente éste desaparecía, escuchando afuera los pasos apresurados del ladrón. La tarde siguiente también fue realmente extraña, por no decir aterradora. Antes de acostarse, prendieron una hoguera en torno a la cual hablaban miembros del grupo. Súbitamente la conversación fue interrumpida, creándose un denso silencio. Al mirar sus caras, Pechersky se dio cuenta de que sus estudiantes clavaban los ojos en su dirección, observando de manera intranquila algo que estaba justamente detrás de él. Al mirar hacia atrás, vio una figura peluda y fornida a unos pocos metros, ligeramente inclinada hacia adelante, apoyando las manos sobre las rodillas. Asustado terriblemente por la situación, inmediatamente se dirigió a la tienda a buscar el arma que descansaba bajo los sacos de dormir. Pero al saltar afuera de su tienda, esta criatura ya había desaparecido en la oscuridad. Volviendo con la expedición de Magraner, era necesario para él que el estudio realizado en Pakistán del Norte funcionara de manera escrupulosa y metódica para poder formarse una opinión sobre este problema. Trabajo que fue llevado a cabo con el mayor profesionalismo posible. Jordi, de hecho, aprendió el idioma local en 3 meses. Solía entrevistar a los lugareños, haciéndoles siempre las mismas preguntas, incluidas en un cuestionario que él creó a partir de 63 caracteres anatómicos de estos supuestos hombres salvajes. Luego, solía comparar estos dibujos con yetis, monos, osos y humanos prehistóricos. De hecho, su dedicación y rigor científico lo convierten en la figura indiscutible de la criptozoología española. Trágicamente, Magraner fue asesinado por uno de sus guías pakistaníes el 2 de agosto de 2002, menos de un mes antes de su planeado regreso a Francia, dejando un gran enigma sobre el trabajo al que él había dedicado más de una década. Este complejo tema se ve complementado con las experiencias que Jordi logró recopilar en sus expediciones, de las cuales solo hemos podido encontrar 3 de las 27 que se dicen fueron adquiridas de los lugareños. El 24 de mayo de 1990, a eso de las 10 de la mañana, 3 niños, una niña y 2 varones se encontraban jugando a las afueras de un pequeño pueblo cerca de la cordillera. Era un día hermoso y despejado, que se vio perturbado por la aparición de un extraño y horripilante ser que bajó de la montaña. La menor fue la primera en apreciar a una criatura de aspecto femenino, cubierta de pelo y de gran estatura. Aterrorizada, se ocultó tras unas rocas antes de que los 2 niños se percataran de la misma situación. El ser se acercó hasta el más pequeño, de unos 4 años de edad, a quien dio un fuerte golpe que lo derribó, para luego cargarlo en su espalda. Los 2 menores habían alcanzado a esconderse y huyeron despavoridos hacia la aldea, donde después de resguardarse unos minutos, corrieron a contarle a sus padres lo sucedido. Una ronda de 1000 personas se organizó en la búsqueda del pequeño, pero fue en vano. 3 días después, fue hallado muerto al pie de unas rocas. Se creyó en aquel entonces que había caído por el barranco escapando de la bestia, algo que desató el terror durante varios meses en la localidad. El siguiente testimonio fue entregado por un pastor de nombre Lal, quien en agosto de 1985 tuvo un encuentro cercano con uno de estos hombres bestia. Era aproximadamente la 1 de la tarde, cuando el hombre conducía sus cabras a través de una pendiente que le llevó hasta un prado a 3.450 metros de altura. En el descanso, el ruido de los animales trajo consigo algo que realmente le impactó. A los pies de un gran árbol de abeto, que con sus ramas bajas hasta el suelo formaba un perfecto refugio,
se encontraba aparentemente dormida una enorme bestia humanoide reñida y cubierta de pelo, que se levantó rápidamente al percatarse de la presencia del hombre y sus cabras. Apenas podía explicar el terror que sintió. El extraño ser no atacó directamente, pero al echarse a caminar, este comenzó a lanzar rocas al pastor, para luego dar media vuelta y atravesar lentamente el prado, valiéndose de un rústico bastón que sostenía en su mano izquierda. Escaló con tranquilidad la cumbre, donde se perdió de vista. Este encuentro, según contó el campesino, duró aproximadamente unos 10 minutos. Por último, un breve pero perturbador suceso ocurrido en 1987 cuenta sobre la desaparición de un hombre que, en busca de leña en los bosques altos de Chitral, fue hallado muerto días después con su cráneo destrozado. Poco después, un segundo hombre que se encontraba igualmente en busca de leña en la misma zona fue atacado violentamente hasta perder el conocimiento. El sobreviviente, muy afectado por el terrible suceso, aseguró haber sido golpeado por un hombre corpulento, de piel oscura y cubierto de pelo. Saya potong fan. Bos al-Prushti, baru anu Pushita. Tu kya kosan? Payo gani? Payo dah dalam nak, ni ada pilihan di bawah ni pilihan. Di? Ni pilihan. Di? Wah, dosan di bawah jamu dosan. Di? Gan ni ada gan digo osih lemah. Di? Osih para mali hai. Mui boksa gani. Di? Madu thong isi ayu de bos awal tu dengan tayar dengan para hai. Di? Asa amu yang muka ada kita amu kita awal kita ni orang cakap ni. Bos pura juga tak aja pas. Juganta. Juganta kalau Juganta. En 1933, un granjero de la localidad de Harbin, en la provincia china de Heilongjiang, encontró un cráneo enterrado en la ladera del río Songhua. La calavera pertenecía a una especie extinta conocida como Homo longi. Estos individuos poseían una envergadura craneal un 7% más grande que la de un humano normal. Tenían cuencas oculares más grandes, casi cuadradas, cejas gruesas y una ancha boca, con dientes de gran tamaño y un mentón prominente. Podrían ser estos los restos de antiguos seres que hasta el día de hoy han logrado sobrevivir en estos inhóspitos territorios y que su presencia ha decantado en las abundantes leyendas de la región. Las expediciones realizadas en Chitral y la región de Asia Central comprenden un compilado abundante en información. Tan numerosos e importantes han sido estos trabajos que se vuelve dificultoso resumirlos en un breve documental. Es casi un hecho verídico que la inmensidad del territorio asiático, sumado a la poca presencia humana, son un antecedente más que importante para pensar que en estas localidades se encuentran ocultos misterios que aún no han logrado resolverse, y que justificadamente han despertado el interés de cientos de científicos y expertos en el estudio de la criptozoología, la antropología y muchas otras ramas que se niegan a aceptar una verdad oficial y definitiva. Esto ha sido todo por hoy. Comenta si te gustaría continuar con esta investigación en un futuro video. Dale like, suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Nos veremos muy pronto en otro Archivo Anómalo.